Como estaba previsto, perdón, estamos grabando en el día de hoy, tenemos nuestra clase en la que tenemos un invitado especial. Se trata del doctor Eduardo Cubertino, profesor universitario, médico, doctor en medicina, especialista en imágenes y un montón de cosas más que vamos a obviarlas porque Eduardo Cubertino es muy conocido en nuestra provincia y mucho más allá de las fronteras de Córdoba. Su nombre está asociado a la preservación, difusión eh, de la vida, desde el comienzo de esta en el seno materno. Por eso, en nuestra materia hoy, titulada Vida Humana, Sociedad y Derecho, le hemos pedido al doctor Cubertino que nos ilustre con toda su experiencia. No me demoro más, lo dejo al doctor Cubertino. Luego que él termine, haremos una pausa muy breve de 5 minutos y luego el doctor va a responder las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias, doctor Cubertino. La cátedra es suya. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer muchísimo la posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a este tema de la vida. Y realmente me enaltece mucho poder compartir con este auditorio tan selecto que ha elegido esta materia para capacitarse, para formarse, para reflexionar y poder llevar a la práctica profesional no solamente su pericia, sino también una cuestión vocacional que en definitiva va a comprometer cotidianamente los desafíos de la práctica que tienen. Así que voy a ir en este camino a hacerles una propuesta. En la propuesta voy a hablar como hombre de las ciencias, de la vida, pero voy a tratar de abordar no solamente aspectos vinculados con lo que habitualmente me encuentro, que es la biología, en su exaltación de su bienestar y a veces en el contexto de la vulnerabilidad y de la patología, sino también que acompañemos la mirada con una reflexión que hace a esto de la bioética, es decir, el tema de la ética para la vida es un tema muy espinoso y necesario. Y en nuestro tiempo eclosionan algunas ideologías como instrumentos de impacto universal que comprometen la vida de toda la humanidad. En algunos casos se comportan como verdaderos virus que ponen en vilo el futuro de la humanidad. No lo planteo como un virus como el cual estamos padeciendo hoy, sino como acontecimientos de la reflexión del hombre contemporáneo, en el cual pueden llegar a comprometer el futuro completo de la humanidad. En muchos casos aparecen algunos proyectos que son intensamente ambiciosos, algunos vinculados con pujas de poder, que van avanzando e impregnando diferentes espacios sociales. Y han llegado, sin dudas, a nuestro tiempo y también a nuestra región, donde se observa un desarrollo o un desembarco, digamos, progresivo
acuerdo? Esta es la primera propuesta que nosotros desde las ciencias médicas hacemos al hombre contemporáneo. Y fíjense que no es mucho el tiempo que ha transcurrido desde el debate inicial en 1971, si nos ponemos a ver. O sea que es muy contemporáneo. Pero ¿qué significa esto? Que nosotros comenzábamos a ver ya en ese momento el fuerte impacto de ideologías que en realidad no se respondían a los sistemas de pensamiento y los sistemas de filosofía que la cultura de la humanidad iba llevando hacia adelante. Entonces nos abre a esta profunda reflexión que es en el primer gran capítulo de la bioética que abrimos, cuando planteamos que los valores éticos no pueden separarse de los hechos biológicos. Y esto es de importancia, ¿por qué? Porque los destinatarios de la reflexión bioética son todos los profesionales. Es decir, esto no nos compromete solamente a aquellos que estamos en las prácticas médicas de la salud, todos los profesionales, de manera particular también a ustedes. Compromete a todos los gestores de los sistemas de salud también, es decir, a los administradores. Y les puedo decir también que a los legisladores. Y este es un compromiso de la sociedad toda, absolutamente toda. ¿Qué me parece importante? Que rápidamente hagamos una mirada de la realidad en donde aparecen de una forma clara, evidente, la presencia de estos 4 aspectos de trascendencia hoy, como es la tecnología, la ciencia, los medios de comunicación, el fenómeno de la globalización y un ambiente cultural en el cual aparece una primacía de ideologías por encima o en contraposición a sistemas de pensamientos y filosofías, como les decía, con una suerte de mentalidad posmoderna, con un magma multicultural, líquidos y a veces paralelos, en diferentes conceptos, pero que a veces van en un paralelismo que los hace fusionarse, como yo les voy a mostrar enseguida en la reflexión. Y se suma a esto el fenómeno de la globalización, que tiene acontecimientos realmente muy ventajosos, favorables para la humanidad y para la ciencia y para la tecnología, pero que vienen bien marcado con una suerte de impregnación materialista y consumista también, y aparecen variadas ofertas culturales, como las que nosotros tenemos actualmente, que generan turbulencias sociales, políticas y económicas. Y aparecen en muchos casos una suerte de difusión a una cultura ajena y hostil a la vida, como el dato que les voy a ofrecer del transhumanismo, o a veces algunos conceptos del construccionismo o del progresismo que llegan a impactar en situaciones concretas de la vida humana. Entonces, estamos frente a una profunda crisis bioética que está motivada por la tensión cultural de diferentes ideologías que van impregnando el espacio social. Y muchas de estas están ordenadas como reclamos a derechos humanos y con frecuencia se nos presentan a nosotros, efectores de salud, como derechos de los pacientes. Bueno, entre los acontecimientos más importantes de nuestro tiempo aparecen estos que yo les estoy mencionando, que son hoy innegables, como la catástrofe ambiental, y yo me voy a orientar esencialmente, no a ese aspecto, porque es un aspecto importantísimo, pero sí ordenar
un poco más la reflexión respecto a la revolución biológica y biotecnológica y la medicalización de la vida, porque hoy son parte del debate central. Y yo acá los voy a interpelar, es decir, yo quiero que generemos un diálogo y que nos interpelemos, porque lo que nos estamos planteando hoy nosotros y tenemos generacionalmente en nuestras manos, esta profunda reflexión de cuál es la misión final que debemos perseguir. Y dejo esta pregunta inicial para que caminemos en la reflexión. ¿Es la naturaleza humana? ¿Nos tenemos que despegar de la naturaleza humana? Entonces aparecen ideologías que se insertan como herramientas que se supone deberían contribuir a establecer un nuevo orden en la vida, y en la perspectiva de este nuevo orden parece no alejarse esto de la primacía del poder. Entonces nosotros podemos pensar que este núcleo está en Nueva York, pero yo creo que no es así, sino que es parte de una complejidad de tendencias de fondo que en muchos casos pueden resumirse a cuestiones de poder. Entonces se desencadena esta situación de una manera muy vertiginosa y llega generacionalmente a este tiempo cuando en los últimos años muchos organismos internacionales incorporan el desafío del control de la vida bajo la consigna que es el único modo de alcanzar el poder y el progreso de la humanidad. Entonces, de acá surgen algunos fundamentos del progresismo, del que luego podemos hablar, en que asienta mucho de sus desafíos, planteando que no ya en la razón de la naturaleza humana, sino en el deseo. Es decir, el deseo justifica el ser. Pero no quiero que nos desviemos. Los grandes ejes serán entonces el control de alimentos, el control de las energías mundiales, el manejo de la producción y el consumo. Entonces, el planteo es que se puede controlar la vida subestimando la naturaleza. Y esto es la tensión actual. Entonces van a escuchar ustedes que hay promoción de ideologías sin corporalidad, como es el caso de la asexualidad, que está promovida desde un aspecto ideológico, que suele asociarse fuertemente con la promoción de situaciones especiales como esterilización, maternidad controlada, control de recursos ambientales. Entonces, este es el tema: calidad de vida o control de la vida. Y esta es la puja. En esta situación particular que llega a nuestros días y forma parte del debate cultural, si nos remontamos hacia atrás en el tiempo y lo vemos propiciado por una suerte de mixtura generacional en la cual se combina la impregnación del capitalismo anglosajón, la presencia de las mujeres intelectuales, el mayo francés, la revolución sexual, el feminismo, la lucha de sexos. Entonces, con la aparición de estas ideologías, llevan a una profunda crisis del sentido unitario de persona. Entonces, se plantea esta suerte de tensión para la cultura y la identidad sacral de la vida humana. Porque el debate se centra en estos grandes ejes: la persona, el bien, el sentido del bien, la ética, y el tema de la familia, que es un tema central vinculado con el impacto social. Entonces, yo les propongo contemplar este ejercicio que ha realizado toda la humanidad y que le ha permitido fundarse en el desarrollo sostenido y comprometido con las verdades que le ayudaron a comprender, sostener y defender la vida y la persona. Y esto ha sido posible mediante la razón y el diálogo profundo y la mirada de la naturaleza. Yo miro la realidad, la percibo, diálogo con ella. Desde la razón yo puedo aclararme como persona
aclaro mi humanidad. Entonces hemos construido desde esa mirada una cultura humanista y una ética personalista. Este es un concepto importante a tenerlo en cuenta. Entonces, nosotros hemos adquirido el conocimiento y hemos permitido el desarrollo de las ciencias para mejores condiciones de la vida, observando la naturaleza, observándola. Y es lo que hacemos cuidadosamente, me pasa cotidianamente, o les pasa a ustedes cuando van a la consulta médica. Necesitan el conocimiento, pero el conocimiento está fundado y basado en esta experiencia de mirar la naturaleza, y en este caso de la vida, desde la corporalidad, del bienestar o de la vulnerabilidad de la enfermedad. Y aparece el derecho con sistemas de normas que permiten reconocer lo que está bien en la naturaleza. ¿Para qué? Para poder vivir y alcanzar felicidad, no estándar de vida, es felicidad. Y bueno, aparece también este tono en la persona, que es el tono de la interioridad, que para algunos casos se puede expresar como el tono de lo religioso, pero en realidad es esta expresión de interioridad de la persona que le ofrece un dato de trascendencia. Entonces, yo soy un hombre de ciencia, y en nuestra cultura el desarrollo de la ciencia tiene un tono especial que emerge desde los orígenes de la civilización, que está marcada por la razón, por el diálogo y esa profunda mirada de la naturaleza. Y desde acá surge la mirada del derecho, que me ayuda a ver lo que es justo, lo que es bueno, el bien, y respetarlo y defenderlo. ¿Por qué? Porque es razonable y porque está en el origen y va encaminando hacia el fin último. Entonces, el origen del pensamiento y de nuestra cultura se funda en la búsqueda de la verdad de las cosas. Mediante la razón, miramos la realidad, dialogamos, la percibimos a esta verdad. Y esto que percibimos y aclaramos es nuestra persona y es nuestra humanidad. Hay una verdad de las cosas que no es algo subjetivo, sino que lo compartimos, porque esta evidencia no es solo mía, la compartimos y es evidente en todos. Y chequeamos la realidad, la compartimos. En la razón y en el diálogo profundo se funda allí nuestra cultura para la vida y la entendemos así. Esta condición de razonar sobre la verdad de las personas, de la humanidad, es lo que nos ha permitido vivir en una cultura humanista como ninguna otra, como ninguna otra. Y esto es lo que le ha permitido a nuestra cultura, en mayor o en menor medida, percibir desde la realidad y la naturaleza de las cosas a las personas mediante el conocimiento, favoreciendo el desarrollo de las ciencias. Y entonces esto es lo que nos ha permitido alcanzar mejores condiciones de vida. A este sistema se suma luego el derecho, pero el derecho se suma no para modificar lo que está implícito en la naturaleza, sino más bien para establecer un sistema de normas que permiten proteger el bien de la vida para vivir mejor y alcanzar la justicia y la felicidad. En este sentido, el derecho o la ley permiten reconocer lo que es de cada uno y se le reconoce como bueno. Esto supone reconocer algo que es anterior a mi evidencia, que es preexistente y es bueno porque le ha permitido expresar toda su humanidad. Miren, esto también me permite a mí ser bueno y justo, reconociendo esto en el otro. Por ejemplo, yo desde mi origen primigenio y cada uno de nosotros tenemos derecho a la vida porque estamos vivos y la vida es un bien, entonces la vamos a entender originariamente. Entonces, una ley que no proteja este derecho es una ley injusta, aunque yo siga viviendo, pero es una ley injusta. Esto hace que yo vea así lo que está bien y es justo, y es justo al reconocer en el otro el bien poseído. Entonces decimos, no es justo matar. Por supuesto que no es justo matar,
porque entendemos que la vida es un bien, lo cuidamos y lo protegemos. Y ustedes, como efectores del derecho, lo entienden, y lo entienden desde esta profunda reflexión que hemos hecho, toda la humanidad, entendiendo a este bien poseído que lo debemos proteger. Todas las demás personas tienen algo preexistente, que es bueno y justo, y yo lo reconozco, lo reconozco. Entonces, le doy al derecho toda la potencia para que impregne la reflexión y construya estas normativas. Entonces, estas normas me permiten establecer criterios para poder percibir lo bueno y lo mejor. Por ejemplo, cuando el hombre percibió que había costumbres o cosas injustas, las corrigió. Las corrigió. En su profunda reflexión, el hombre termina aportando un dato trascendente al fundamentar la naturaleza humana como un bien, que es razonablemente bueno, pues fue donado, y que tiene orden en las cosas, porque cada una de las cosas responde a su naturaleza. Entonces, acá es importante esta reflexión para que podamos comprender lo que les voy a plantear más adelante. Avancemos entonces en aclarar qué es para nosotros la cultura. Porque yo les estoy planteando esto desde el debate cultura. Yo entiendo que la cultura es todo aquello que mira a la perfección personal del hombre. Eso es cultura. Lo que mira a la perfección personal del hombre. Y cuando yo digo cultura, estoy hablando de la persona y del cultivo de sus apetitos en orden a un bien y en orden al bien común. Es decir, el modo en que nos movemos dentro de la sociedad en cuanto a nuestra vida y acciones y a nuestra integración social. Cuando decimos cultura propia, decimos que es aquello que mira a la persona. Y cuando esto es hacia la sociedad, decimos civilización. La persona en sus ámbitos de inserción y de contención, donde se le presentan los grandes ideales, se lo forma en la búsqueda de la verdad y se lo acompaña en este discernimiento. En este ámbito, nosotros conocemos bien las necesidades, le podemos dar respuestas, acompañamos a la persona e intentamos su crecimiento desde lo cotidiano en un camino de realización humana plena, que tiene dimensión corporal, dimensión psicoafectiva, dimensión social. Todas estas se articulan estratégicamente para la búsqueda del bien, que es la felicidad. Entonces, importa hablar de la moral, que es, ustedes lo saben muy bien, la ciencia natural que dirige los actos humanos hacia el bien o un fin, que puede ser un fin último, el que persigue. Y los actos humanos son las costumbres. Y estos actos humanos están ordenados ¿por quién? Por la razón. La razón que hace, reproduce la naturaleza. Guiada por la razón, la naturaleza del hombre se expresa. Y entonces, en relación a los actos humanos, nosotros decimos que un acto humano es moralmente bueno porque ordena un hábito o una virtud. La virtud se ordena a la razón se ordena a la naturaleza y la naturaleza se ordena a su origen. Por ejemplo, yo me alimento ¿cómo? Me alimento cuidadosamente. ¿Para qué? Para sostener mi cuerpo. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. En una dimensión psicoafectiva o social, ayudo a otros. Ayudo misericordiosamente. ¿Por qué? Porque me sostiene la caridad. ¿Por qué? Porque me impulsa a obrar contra el odio.
¿Por qué? Porque me ordena el bien común. ¿Para qué? Para evitar la pobreza. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que podamos reflexionar sobre esto, porque cuando nosotros hablamos de persona, hablamos de un concepto que tiene gran fuerza y fecundidad y está fuertemente anclado en nuestra cultura y en nuestras raíces mentales, en las raíces mentales de nuestra sociedad, de nuestra humanidad. Entonces, persona no es sinónimo de hombre, sino que es una forma concreta de entender al ser humano. En la persona hay naturaleza, hay autodeterminación, hay intimidad, hay afectividad, hay interpersonalidad. Entonces, en el devenir del combate cultural aparecen aspectos ideológicos que generan tensión. Entonces, por un lado, el tema del poder, y ustedes saben que estamos recibiendo generacionalmente el impacto de esta reflexión, por ejemplo, el de la dialéctica marxista. Por otro lado, la tensión de los deseos. Les mencionaba anteriormente, aparece el sexualismo, el pansexualismo, el concepto freudiano de la libido, la liberación sexual planteada por Marcuse. Por otro lado, la situación de la mujer en el espacio social, en la civilización, la aparición del feminismo, que está planteado como un gran desafío para la mujer, para establecer una condición de dignidad, pero viene de la mano, atrapado otras situaciones que van en paralelo, como la situación de los derechos reproductivos, la anticoncepción, el aborto, o aparece la situación del existencialismo. Es decir, fíjense cómo se revierte esto. Soy, luego existo. Pero ahora es al revés. Existo y luego soy lo que quiero ser. Entonces, esto le da pie a su amante para decir, la mujer no nace, se hace. Y entonces, el varón se inventó. El varón inventó, ¿qué inventó el varón? El amor y el matrimonio. Entonces, eso genera esclavitud. Entonces, aparece el constructivismo, el estructuralismo, donde se llega a plantear que no existe ley natural, somos libres y podemos acabar con todo. Entonces, hay irrupción de banderas ideológicas y la idea, hablando de la ideología, es el primer acto de la mente humana que consiste simplemente en el conocimiento de algo, ¿cierto? Las ideologías van a surgir en contraposición a los sistemas de filosofía, que es esta profunda mirada de la humanidad que caminaban sobre una ciencia vinculada al orden y de la naturaleza. Entonces, las ideologías, de una u otra manera, son sistemas de ideas que denotan una deformación de la realidad y que van a operar integrando una estructura social o un imaginario social que busca legitimarse en el poder en un contexto histórico dado para imponer un modelo social, económico o político. Pero esto no es viejo. Esto está planteado por Ricoeur en el 2001. Lo pueden leer. Entonces, un modelo de ideología contemporáneo es el nazismo. Existe una raza superior. Fíjense, deformación de la realidad. No todos los seres humanos son iguales. Esa es deformación de la realidad. Convoca a masas armadas para el combate. Fíjense, opera el imaginario social para legitimar un poder. ¿Sí? Entonces, de modo frecuente, los investigadores, siguiendo a Marx, han compartido la noción de que una ideología es una forma falsa de conciencia, con ciertos pensamientos inconscientes que son desconocidos por el sujeto pensante y una suerte de extrañamiento de uno mismo, algo ajeno a la persona. Entonces, autores muy contemporáneos plantean que las ideologías son consideradas como sistemas de ideas y que pertenecen exclusivamente al campo de lo cognitivo,
pero que están ligadas al campo de lo social y terminan manifestando intereses, generando conflictos, problemas sociales, búsqueda de legitimación de poder o resistencias a la dominación. Entonces, en un tercer nivel, cambian y reproducen a partir de prácticas como el uso del lenguaje, prácticas discursivas sociales. Entonces, aparecen en el contexto actual de manera contemporánea aspectos ideológicos como, por ejemplo, vinculados al género, que ponen tensión y va contra la naturaleza humana. Es decir, que en mi opinión avanza en un sentido equivocado de la libertad, que promueve una agenda política y cultural. Es decir, la propuesta de esta ideología es ideología de ruptura versus la naturaleza de encuentro, que es lo propio de la naturaleza humana, que es lo que hemos venido percibiendo y que es fundamento de nuestra cultura. Entonces, acá también funda su posición el progresismo, que toma como bandera un planteo ontológico donde el deseo es la causa del ser. Es decir, el deseo es el centro del universo y pasa a ser un planteo moral. Entonces, el deseo es la norma del bien. Por eso yo les planteaba que acá hay una cuestión no solamente de la mirada de personas, sino también de la ética y del bien. Entonces, acá el deseo pasa a ser la norma del bien. Y entonces se construye un sistema apolítico sin referentes racionales, con un mundo de ideas distantes de la realidad, sin ciencia. Es una libertad totalmente exacerbada que no cree nada y todo es relativo. Es un mundo de ideas distantes de la realidad que la toman una serie de comunicadores y las transforman en símbolos y las bajan a las masas, ¿de acuerdo? Entonces, en este contexto se aplasta la tradición del pensamiento filosófico y se apuesta a un futuro operando el poder social sin referentes. Entonces, pasamos a la operatividad. Por ejemplo, no hay que discriminar, la igualdad es sustantiva, el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, esto genera una tensión, porque aparecen liderazgos mediáticos y también jurídicos también. Entonces, fíjense, aparece una narrativa en el lenguaje y una narrativa en nuevos derechos. Entonces, en el lenguaje, sí, tolerancia, diversidad, inclusión, apertura, perfecto. Pero si no, ¿qué eres? Un homófobo, un intolerante, un dogmático, un excluyente. Hay que tener presente estas cosas. Y en la narrativa de los nuevos derechos, como yo les planteaba, los reclamos, está este planteo de la autoconstrucción o la identidad sexogenérica, problemáticas con la concepción, con los vientres alquilados, gestación subrogada, o nuevos derechos derivados como venimos teniendo en el espacio social. Matrimonio igualitario, adopción, procreación a la carta, salud reproductiva. Es decir, son aspectos que van planteándonos esto de, digamos, de la ciencia impregnado con estos aspectos de la impregnación ideológica. Entonces, el debate cultural actual está centrado en esta ética, la mirada de la persona, y en el debate cultural se genera un nuevo lenguaje que provoca cambios sociales, costumbres, de reglas, de instituciones. Y entonces tenemos que prestar atención, porque a veces nos encontramos frente a decodificaciones del lenguaje racional que se transforman en ideas a veces incomprensibles para las masas. Entonces en nuestro tiempo aparecen conversión de ideas en imágenes, sentimientos, mensajes simples. Entonces les muestro esto es un hecho que pasó acá en nuestro espacio social. ¿Qué es lo que están viendo ustedes ahora? ¿Qué están viendo? Esto que es un fenómeno paranormal, ¿de acuerdo? Es simplemente esto. Pero no es más que esto.
no es más que esto. ¿Sí? Entonces, hay que prestar mucha atención a las estrategias. Porque yo puedo adherir porque tenga una idea preconcebida y no contrastada. Puedo adherir por ignorancia. Puedo adherir por comodidad. O puede aparecer esta adhesión porque no hay buena intención. Sí, yo lo planteo en esta perspectiva para que nos podamos posicionar y situar adecuadamente. Entonces, ¿qué les planteo? La especie humana es binaria y la especie humana es diferente de las cosas. La realidad expresa el humanismo y nosotros, en nuestra humanidad, somos varón y mujer para siempre. Con esta figura que les estoy mostrando acá, que son simplemente el encuentro del óvulo con los cromosomas, somos varón y mujer para siempre, XX o XY. Por más que yo cambie mi apariencia, ¿qué significa esto? Que la corporeidad y la sexualidad son datos obvios y en su complementariedad permiten demostrar el GPS de la naturaleza humana. ¿Sí? ¿Cuál es el GPS de la naturaleza humana? Este que yo les estoy mostrando acá. Es decir, varón, mujer, es pene, vagina, es esperma y óvulo, como en este caso, es hijo, es paternidad y maternidad, y es familia también. Entonces, la persona es diferente de las cosas. La persona posee afectividad, que tiene un carácter autónomo, original y estructural. Desde esta afectividad tiene este tono de la dimensión espiritual, posee valores morales, capacidad para amar y obrar libremente en la acción, en el amor, en el trabajo, en la actividad creadora. Puede relacionarse y dialogar con el mundo. El hombre se hace hombre frente a otro, como en este caso que les estoy mostrando a dos hijos míos o dos hijos suyos, que los vemos desde el origen. Entonces, es centralmente un sujeto social que participa en la construcción social, que entrega y recibe y construye vínculos. Entonces, la tensión actual a la que se nos expone para deconstruir la humanidad, hay que descorporalizar al ser humano. La persona es igual que las cosas. Algunas ideologías actuales proponen que el mundo no tiene sentido y nuestra libertad permite recrearlo. Entonces, se propone la ruptura de vínculos, como por ejemplo, el cuerpo me esclaviza y no me da información. Puedo construirme sin el cuerpo. Y yo estoy en este momento mostrándoles a tres personas que son, a dos personas, dos de mis hijos, que simplemente están en estadios madurativos diferentes. Y hoy ustedes van a recibir el concepto también, impregnando el derecho, como está surgiendo en los países sajones, en los cuales en la infancia, como no hay conciencia, si no hay conciencia, yo puedo limitar la vida y puedo no solamente limitarla, puedo eliminarla. Este es un concepto que viene impregnando fuertemente todo el espacio anglosajón y viene decididamente a avanzar en la transformación de aspectos de la vida. Entonces, estos dos hijos míos, simplemente son expresión de un momento en el cual han madurado de una forma distinta. Y entonces les planteo esto.
Nosotros somos seres sexuados, solo vemos varones y mujeres. El sexo nos es dado y es sustancial. No existen prehombres o premujeres. No se puede distinguir la sexualidad de la persona. Son una sola cosa. Entendemos que la sexualidad no se te impone, sino que la sexualidad es lo que justamente nos hace ser libres. En este sentido, la naturaleza humana dice que somos sexuados. Esto demuestra la verdad de que es algo que nos es dado y no es algo que nosotros construimos. Nosotros somos desde el cigoto y yo no elijo ser varón o mujer y esto será así hasta la muerte. Miren, yo puedo modificar mi apariencia, me puedo vestir de maneras distintas, pero sigo siempre siendo varón y mujer, porque en mi biología está así. Entonces, cuando vemos la humanidad, vemos solamente varones y mujeres, y esto es sustancial a la naturaleza humana. No vemos a prehombres o a premujeres. La sexualidad es sustancial a la persona. Si yo banalizo mi sexualidad, banalizo mi persona. Si banalizo o instrumentalizo el sexo de otro, banalizo su persona. No se puede distinguir la sexualidad de la persona. Por esta razón, este es un dato que a lo mejor es importante que yo se los mencione porque ustedes tienen mucha injerencia. Cuando los legisladores quieren redefinir la realidad, pueden correr en un serio riesgo de caer en totalitarismo. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que se les niega a los legisladores que puedan decir que es un ser humano. No pueden decir que es un ser humano. Porque esto ya es una evidencia que se conoce de hecho. El legislador lo único que debe decir, a los seres humanos hay que respetarlos. A las personas hay que respetarlas. Entonces, por ejemplo, cuando percibimos que toda persona es digna, que es bueno, nos permitió derogar la esclavitud. ¿De acuerdo? Si permitimos la esclavitud, le estamos permitiendo al legislador que diga quién es persona y quién no lo es. Y en este tiempo corremos riesgos de quedar atrapados o atados a ideologías que puedan estar teñidas de, cuidado, totalitarismos o tendencias a totalitarismos, como aquellas que le otorgaron al Estado la capacidad para redefinir la realidad y se encontraron con grandes errores. El nazismo, se los mencioné recién. Es terrible ver a los legisladores que quieren establecer quién es un ser humano. Entonces, el ser humano, la persona, es un dato de la realidad y en su naturaleza está la sexualidad. El legislador no puede correr el riesgo de decir quién es hombre y quién es mujer, porque este es un dato de hecho. Además de esto, somos libres. Yo soy libre de ejercer mi sexualidad y eso debe ser respetado. Igual soy libre de expresar mi pensamiento y ustedes deben respetarlo. Pero esto no significa que yo tenga que obligarles a que ustedes adhieran a mi expresión. Ustedes ejercen su libertad y pueden o no adherir a mi postura, pero yo no los puedo obligar a esto. Entonces, con algunas ideologías no pasa nada de esto. No existe la naturaleza, pues la naturaleza no me ofrece datos objetivos y no hay varón ni mujer. Entonces lo habilito al legislador para que diga y administre sobre el sexo de cada uno. En este caso se afecta mi libertad. ¿Por qué? Porque se me impone una visión que de una u otra manera va a terminar actuando como vinculante. Y entonces les pongo esto. Dos ideologías que van en paralelo, pero terminan fusionándose. En el contexto de nuestro tiempo y de este magma de ofertas, aparecen, miren, estas dos ideologías que fundadas en el concepto de que el cuerpo me esclaviza, de que la mujer es sometida, hay que eliminar al varón. Ustedes han leído en las calles, muerte al macho. La materia y la bioquímica no ofrecen datos para comprendernos.
se orienta hacia el abandono progresivo de la dependencia de lo natural. Y la vida se realiza en torno al conocimiento científico. ¿Por qué? Porque plantean que la clave es superar la vulnerabilidad. Entonces, las ideas fuerzas son no a la reproducción heterosexual. Profundicemos en el proyecto Genoma Humano. Aparece la vida en el laboratorio. No se olviden que nosotros tenemos embriones y los embriones son pacientes nuestros. Se debe seleccionar y se debe descartar, y no a las capacidades limitadas para consumir y producir. Entonces, aquel que no tenga capacidad para consumir y producir no puede existir. Entonces, esto va a quedar grabado, ustedes si quieren lo repasan. Me puedo detener en cada uno de estos detalles prácticos que son los conceptos esenciales de hoy en estas dos ideologías que vienen avanzando. Entonces, no soy tecnólogo, no uso tecnología, soy tecnología. Y aparece la inteligencia artificial que parece representar ese camino tan buscado hacia la inmortalidad. Entonces ustedes ya saben que se está legislando ¿para qué? Para obtener documentación de que no soy hombre y no soy mujer. No soy varón ni soy mujer. No soy ser humano. ¿Sí? Entonces aparece esto del cyborg. Se vivirá para siempre. Habrá nuevos mecanismos para detener el envejecimiento del cuerpo. Por ahora, la vía, el objetivo parece estar ligado a la clonación, la presencia de robots, o también los llamados humanoides. Entonces, ¿qué es lo que se busca? El reemplazo de las capacidades humanas. ¿Sí? Los cambios en la vida afectiva y filial y la modificación hacia el placer. Entonces, les muestro estas tres evidencias que son muy claras, que son muy conocidas. Probablemente ustedes ya las conozcan. En este camino de la robótica y de estas experiencias de la ciencia, esta famosa actriz habitualmente es recibida en su casa y en su hogar por el robot con quien cotidianamente vive y hace experiencia de deseo. O esta mujer que es una réplica exacta de una verdadera actriz famosa estadounidense, la cual ya tiene piel con temperatura, puede hablar y actuar frente al deseo de cualquier otro. O simplemente esta mujer que en el medio de la soledad hace experiencia de placer sexual, como en este caso, con virtualidad. Entonces, ¿cuál es el eje? Avanzar a lo que se conoce como la conciencia humana eterna. Es decir, lo que pretendemos, según el transhumanismo, es que cada persona pueda crear su vida en forma digital y generar un archivo de memoria, y la misión va a ser simplemente explorar aspectos de la vida de ese momento empleando nanotecnología o biotecnología y cibernética. Entonces ustedes pueden entrar a esta página donde se procura la conciencia humana eterna. ¿Qué es lo que buscamos? La inmortalidad. La inmortalidad. Entonces, ¿es esto una utopía? Una utopía. Esto es el alejamiento profundo de la naturaleza humana. Y entonces, frente a este cambio y a este camino de tensión cultural, aparecen con mucho rigor la primacía de las ideologías para deconstruir la cultura de la naturaleza de la vida. Esto es la deconstrucción de la persona en todas sus dimensiones,
y que en muchos casos alcanza su núcleo base, que es la familia. Y entonces aparecen algunas cuestiones sobre la vida que parecen estar impuestas, como por ejemplo el reconocimiento jurídico a personas que no desean serlo, que parece ser un derecho humano fundamental. En la búsqueda de acabar con la desigualdad de sexos, se plantea que la maternidad es una relación social y se enfrenta al embrión con la madre. Se impulsa que la mujer puede llegar a obrar con su cuerpo libremente, como esta mujer que yo les estoy mostrando acá, que ustedes la conocen, que estuvo hace unos años durante una semana encerrada en el Parque Sarmiento porque se consideraba una felina. O lo que se propicia de esta posibilidad de que el placer puede vencer esta condición de la naturaleza plena de la persona en toda su integridad y que yo pueda participar en un gesto amoroso de cualquier manera. Entonces, esto de la determinación procreadora de la mujer se plantea como democracia. Entonces, aparece el derecho de la mujer por encima del derecho de la familia. Y esto ha impactado y atomizado a la familia. Y entonces, bueno, aparecen otras cuestiones actuales también que van vinculadas con estos aspectos, es decir, el uso de los gametos humanos, la gestación en animales, la reproducción asexual. En el diagnóstico prenatal, por ejemplo, hacer abortos selectivos, seleccionar embriones, hacer reducción embrionaria, explorar anomalías congénitas. Aparece el aspecto de la intercepción, de la contragestación, frente a situaciones como objetivos para plantear el control de la vida, como si hay legalidad o no legalidad con el aborto, el discurso abortista, respuestas que puede haber en esto, y aspectos vinculados con la medicación, terapias génicas, la eutanasia, el derecho al buen morir, vienen de la mano con estas cuestiones éticas actuales. Entonces, ¿qué riesgos tenemos frente a algunas ideologías imperantes? Que nosotros lo que tenemos que hacer es reflexionar prudentemente con estas cosas. ¿Qué se nos plantea? Que no existe una pareja. Hay individuos que son abstractos y asexuados. Las personas son un cuerpo sin rostro y se pierde referencia con lo natural. Se pierde referencia con lo natural. Entonces, aparecen cuestiones biológicas y cuestiones psicoafectivas. Entonces, la sexualidad humana es un rasgo biológico objetivo binario. XX y XY son marcadores genéticos saludables. Esto no es un trastorno. Esto es lo normal. Entonces, la norma del diseño humano es ser concebido como hombre y mujer. Y la sexualidad humana, como les decía, es binaria por definición, siendo su finalidad obvia la reproducción y el crecimiento de la especie. Este es un principio evidente por sí mismo. Y entonces, bueno, hay otros argumentos. Existen raros trastornos en el desarrollo sexual. La feminización testicular, la hiperplasia suprarrenal congénita. No me voy a detener mucho con esto. Pero, ¿cuál es la clave? Nadie nace con género. Todos nacemos con un sexo biológico. Nadie nace con la conciencia de sí mismo como hombre y mujer. Esta conciencia se desarrolla con el tiempo y como todos los procesos del desarrollo puede desviarse a consecuencia de percepciones subjetivas del niño, en sus relaciones, en sus experiencias adversas de la infancia. Entonces, a veces se pueden percibir como sintiéndose de sexo opuesto, pero no conforman un tercer sexo, como se ha planteado, ¿sí?
Esto es lo que nosotros conocemos desde la ciencia como pensamientos confusos, disforias de género, o el caso en que se ha llegado a plantear que la pubertad es una enfermedad, y entonces se pueden administrar bloqueadores hormonales que son realmente peligrosos para los niños, para los adolescentes. Entonces, los bloqueadores hormonales inducen a estados de enfermedad. Hay ausencia de pubertad, inhiben el crecimiento, la fertilidad, y se ha demostrado que el 98% de niños y niñas con género confuso que aceptan su sexo biológico, lo pueden aceptar, si son inducidos a tratamiento, tienen serios riesgos de salud, hipertensión arterial, trastorno de coagulación, de fertilidad, cáncer, suicidio. Entonces, esto de no manejar apropiadamente estos conceptos se considera que es abuso infantil. Voy a avanzar un poquito más con esto. Perdón. La pérdida de la referencia con lo natural en la vida psicoafectiva. Recuerden que la sexualidad es sustancial a la constitución de la persona y la persona lo es en orden a la construcción de la sociedad. En el origen de la sociedad están núcleos vitales como la familia, que es considerada como una sociedad natural que es anterior al Estado y hace referencia a la identidad sexual del hombre y de la mujer. Atención, que en muchos casos actuales no aparece la familia. Entonces, al no haber referentes personales, desaparece la referencia biológica y se afecta la identidad de las personas. Este es un tema muy importante, sobre todo para el derecho. Es importante porque en las primeras etapas de la vida y en la construcción de la vida afectiva, siempre está nutrida de la información biológica. Hay dos aspectos importantes que se pueden dañar, como son la noción de la complementariedad con el otro y la complementariedad del sexo y la noción de apertura hacia la vida, es decir, la pérdida de la mirada complementaria con el otro, la pérdida de la mirada complementaria varón-mujer, cada uno con su dignidad, no permite percibir la construcción compartida y provoca dificultad para el desarrollo de una vida afectiva o psicoafectiva que se funde en la responsabilidad, en el ejercicio de la voluntad, de la solidaridad, de la justicia, de la libertad, del reconocimiento de la dignidad de cada uno, varón y mujer. Entonces, para una sociedad es importante la percepción de la riqueza de los bienes complementarios poseídos por la persona, para que no desaparezca esto que sabemos que es la actitud de acogida, que es intrínseca a su naturaleza. Porque dijimos que no es solo biología, es psicoafectividad y es esto de el donarse, de entregarse, de complementarse. Entonces, corremos riesgos de impregnar el orden social de egocentrismo, individualismo, pérdida de la sensibilidad social. Y entonces, ¿qué aparecen en la sociedad? Solo adversarios. ¿Escucharon hablar de la grieta? Solo adversarios. La complementariedad permite a los niños, a los pequeños, a los jóvenes, templar las energías morales y les hace capaces de ayuda mutua. Nosotros tenemos que favorecer esto en nuestro espacio social. Les permite comprender mejor las necesidades de los vulnerables y promover acciones que sean virtuosas en la perspectiva de una producción moralmente sana y solidaria en el respeto al derecho fundamental de todos nosotros, de cada uno de nosotros, de todo pueblo y de toda persona para la vida. Y cuando yo hablo de vulnerabilidad, no le hablo de los defectos, les hablo de cada uno de nosotros, porque somos todos vulnerables, somos todos vulnerables. Entonces, acá hay
impactos importantes, ¿de acuerdo? Hay impactos. Hay impactos en las ciencias biológicas. Porque, claro, ¿qué está en tela de juicio? ¿Cuándo comienza la vida humana? Ese es un impacto. ¿Cuándo comienza la vida humana? Y empieza acá, 4 horas después de la fecundación, como les estoy mostrando, donde ya hay una persona nueva, distinta, única e irrepetible, que no es el cuerpo de la madre, varón o mujer. Es un embrión. Esto es el origen. Esto es el origen. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes perciban que esta persona que está acá, esta persona, es un embrión que tiene vida, único e irrepetible, que no es potencia, es. Y este embrión tiene un camino decisivo, progresivo y universal. Decisivo porque en este camino madurativo, decisivo, estamos desde el origen. Cada uno de ustedes ha estado en esta decisión del origen de completarse perfectamente en un profesional. Y es progresivo. No es una cosa distinta, no son escalones, no son momentos distintos. Y esto es universal, porque esto se dio en cada uno de ustedes, como se dio en mí, y se da en cada persona. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un hombre, un hombre que vendrá hombre, no es otra cosa. Es una persona que vendrá en persona. Entonces, no olviden que en esta etapa madurativa, para nosotros, el embrión es un paciente. El embrión es un paciente. Entonces, bueno, hay otros aspectos, no me quiero extender mucho más, pero aspectos vinculados con la salud pública. Entonces, hay problemas reales en la salud pública argentina. Mueren 170.000 mujeres por año. Mueren aproximadamente 190.000 varones por año por enfermedades de las más variadas. Y estamos haciendo inversiones en algunos acontecimientos que nos distraen relacionados con la vida. Y, por ejemplo, se nos mueren aproximadamente 525 mujeres por año por malnutrición. Se nos mueren aproximadamente 380 niños por malnutrición. Se nos mueren 750 varones por año por malnutrición. Entonces, veamos cuáles son las prioridades para invertir. Porque si no, los gastos que vamos a provocar van a ser malversación de fondos. ¿De acuerdo? Entonces estamos por allí invirtiendo en otras cosas. No me voy a extender mucho en eso. Y hay un impacto en la ley, y esto es muy importante, porque ustedes saben muy bien que la ley educa. Y la sociedad lo que debe hacer es proteger sus vínculos esenciales. Y entonces hay que comprometerse por el bien común, por la solidaridad, por la justicia y por la equidad. Y evitar el fracaso social por la indiferencia. Entonces, a nosotros nos compromete de una manera particular, porque el acto médico es un acto para cuidar la vida. Entonces, la ciencia que nosotros aplicamos es para prevenir, para reparar y para curar. Y en algunos casos, presten atención a esto, se nos está obligando a terminar con la vida de un ser humano, que en realidad, por lo que hemos estado reflexionando, es no solamente un acto de violencia, sino también de injusticia. Entonces tiene implicancias éticas en la praxis y también en la educación. Y entonces tenemos que caminar también a ser cuidadosos, a evitar la pérdida de las libertades, como puede ser la maternidad y la paternidad,
libertad de conciencia en el ejercicio de la profesión, particularmente para nosotros los médicos, la libertad de conciencia. El que a veces se nos pongan en listas. Ustedes pueden usar la ley de habeas data, yo puedo usar la ley de habeas data, pero ¿por qué me van a poner a mí en una lista, tamizando mi concepto, mi modo de construir este desafío que tengo de responder al tema de la vida? La libertad del ejercicio profesional, la libertad de asociación. Entonces, fíjense, se nos ha dado un caso concreto de que no se puede objetar institucionalmente porque los legisladores han dicho que no puede haber libertad de conciencia cuando hay un grupo de efectores sociales, de actores sociales, de profesionales que se unen para cumplir una misión con un objetivo concreto en orden a un bien, que es la vida, y no les permiten modificar ese gesto, los obligan a otro gesto. Entonces, hay que tener mucha responsabilidad en esto y visualizar adecuadamente. Entonces, la vida es una condición de bienestar y supone el cumplimiento de reglas biológicas coherentes y objetivas. Y estamos en tensión frente a grietas que enfrentan, desafían y niegan la naturaleza humana con el objetivo de una independencia y un empoderamiento. Esto puede afectar la salud de la humanidad, porque aumentan las condiciones de grandes patologías y podemos provocar una gran fractura de un hecho sustancial que se ordena el crecimiento y la realización personal de toda persona y que puede contribuir a la transformación positiva de la realidad. Esta persona que ven acá en diferentes estadios madurativos es motivo de esperanza social. Entonces, la presencia de este blooming de ideologías que nos llevan a la cornisa de un volcán no terminan de ofrecer respuestas coherentes a situaciones de vulnerabilidad a las que cotidianamente estamos expuestos. Entonces, debemos ser prudentes, reflexionar apropiadamente y evitar estos gestos de violencia contra la persona, empujándolas al desierto y al vacío desesperante del sufrimiento corporal y de la afectividad quebrada, porque en realidad es esto. Entonces, podemos iniciar un camino sin retorno hacia una sociedad indiferente que no puede sostener valores como el bien común, la solidaridad, la amistad, la benevolencia, que van a quedar encubiertos con banderas de libertad y de derechos que muchas veces son autorreferenciales. Entonces, la vida es este camino progresivo de realización que hemos venido haciendo todos. Entonces, el hombre, la persona, debe ser amado y respetado desde el origen de la naturaleza, de principio a final. Bien, ¿cuál es, para ir cerrando un poco el tema, perdón que yo me he extendido mucho, creo que debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad en la vida pública y estar presentes en la formación de los consensos necesarios y en la oposición contra las injusticias. Yo creo que tenemos que reconocer legítimamente pluralidad de opiniones, pero debemos comprometernos a solucionar problemas actuales de manera razonable, contribuyendo a la formación de las conciencias y enseñar los grandes criterios de la ética para la vida, la familia y para la formación de otras generaciones. Educar en la bioética personalista, esto del relativismo moral, nos va generando un vacío de indiferencia increíble. Entonces, buscar de nuevo recuperar esta mirada ética de la persona como un bien completo. ¿Por qué? Porque
el pluralismo en clave de relativismo moral también es nociva para la misma vida en la libertad, porque esta tiene necesidad de fundamentos verdaderos y sólidos, es decir, principios éticos que por su naturaleza y su papel fundamental de la vida social no son negociables. Yo creo que este tema es central: recuperar, sostener, defender, acrecentar el sentido unitario de persona. Es decir, ayudar a construir a esta persona como un sujeto social que participa en la construcción de la ciudad, porque no es un ser pasivo. Recibe, entrega, tiene capacidad de donación, genera vínculos. Hay que darle prioridad al ser, prioridad a la naturaleza, prioridad a la política por encima de la economía, prioridad a la belleza, prioridad a la persona por encima del progreso. Y entonces debemos fundarnos en comunidades y en redes de servicio. Eso es lo que tenemos que ayudar a construir en nuestra comunidad. Y la primera comunidad, donde allí se empieza a ejercer este camino madurativo que debemos transformar y fortalecer, es la familia, Entonces, esto es para fomentar el desarrollo de estas acciones en orden al ámbito comunitario y al orden social. Entonces, creo que tenemos que capacitarnos para promover la capacidad del análisis crítico de la realidad social, como ustedes lo están haciendo ahora. Ser responsables de época, Entonces, acá hay algunos aspectos, me puedo quedar un rato más compartiendo y dialogando con ustedes sobre esto, pero no quiero extenderme mucho más. Simplemente plantearles que esto lo podemos iniciar en espacios muy particulares, pero teniendo esta profunda visión de persona. Esto también se formaliza en los espacios educativos y de formación. La afectividad tiene un carácter estructural de la persona. Nosotros no podemos permitir que la perdamos. No podemos perder esta dimensión. Desde la afectividad, nosotros formamos en valores morales, especialmente en la libertad y en la capacidad de amar. Y entonces allí van a surgir planteamientos como el amor, la acción, el trabajo, la actividad creadora. Entonces, nosotros no podemos hacer responsable de esto a los legisladores o hacerla a la escuela. Esto lo tenemos que empezar a construir esencialmente desde estos pequeños ámbitos, en nuestra conciencia, recrear el ámbito de la vida familiar. ¿Para qué? Para que nuestros niños, nuestros jóvenes se puedan educar adecuadamente en el conocimiento de sí, poseer ideales nobles, generar autoestima, aprender a cuidarse, respetarse, a descubrir valores, valores a descubrir, para aceptar, elegir y comprometerse en esos valores, como nos pasa a nosotros. El gran riesgo de esto es la indiferencia. Entonces, a mí me alegra mucho que ustedes puedan haber estado durante esta hora y media escuchándome a mí, porque habla que no son indiferentes. Y debemos evitar la apatía y el desinterés, porque esto nos puede llevar a un caos. Entonces, la sacralidad de la vida no es una cosa. La vida no es una cosa. La persona no es una cosa. La vida no es placer. La vida debe ser amada y respetada. El cuerpo tiene un lenguaje de totalidad. Compromete la libertad, la fidelidad y la fecundidad. Y entonces tenemos muy buenas herramientas. Esta estructura de la naturaleza humana ordenada al bien. Poseemos esta estructura ética, vista como un bien. Y yo los desafío a defenderla, a ustedes como juristas. Y poseemos esta dimensión
de psicoafectividad que tiene este tono de interioridad y que este tono de búsqueda que lo pone en tensión con un bien supremo. Entonces, desde allí creo que vamos a hacer una fuerte contribución con estas herramientas que las tenemos y que están bien claras. Entonces, desde acá, desde nuestro fuerte sentido vocacional, tratar de percibir la misión. Y acá cada uno puede alcanzar a percibir tareas y acciones. Y viene la hora de las responsabilidades, ¿no? Y bueno, en la hora de las responsabilidades, cada uno en su puesto, donde le toque. A mí me tocó particularmente en esta dimensión, ¿de acuerdo? A ustedes les toca en otra, pero bueno, desde allí yo creo que podemos caminar juntos. Yo termino acá. Yo les agradezco muchísimo la escucha. Les pido que me disculpen la extensión de mi presentación, pero como les decía al principio, es un tema muy espinoso, muy complejo y que tiene esta suerte de encuentro entre distintas realidades que nos compromete generacionalmente y que requiere que sigamos reflexionando, dialogando y haciendo aportes. Así que yo simplemente agradecerles la escucha, la invitación y bueno, como propuso el profesor, si ustedes quieren hacemos un pequeño descanso y en el pequeño descanso luego si yo puedo responder a algunas preguntas que ustedes me hagan, encantado. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer un brevísimo cuarto intermedio de 5 minutos y luego, aprovechando su amabilidad, los alumnos van a poder dialogar con usted. Muchas gracias, doctor. Bien.
Muy bien, retornamos, le reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Cubertino y está a disposición de ustedes para que le puedan preguntar o hacer las observaciones que estimen pertinentes. ¿Algún comentario, pregunta? Encienden el micrófono y nada más. Profe. Sí, Lourdes. Justamente ayer estaba viendo un video que estaba relacionado a la nanotecnología y a la robótica. Es nuevo el video, está en Estados Unidos, pero no sé bien exactamente en qué ciudad. Y es una mujer a la cual le hacen preguntas y ella va respondiendo y dice que a medida que va pasando el tiempo, lo que quieren hacer es llegar a compartir la inteligencia de los robots con la inteligencia nuestra, y que es tal cual, digamos, lo que el profe estaba compartiendo recién con nosotros. Lourdes, es buena la observación. Este es un desafío de mucha complejidad para la humanidad, porque es la inteligencia artificial y la perpetuidad de la conciencia de la persona en prototipos robóticos. Como yo les decía, el camino hacia la conciencia humana eterna, que no sabemos si es el bien de la humanidad. Entonces, este camino de la robótica hay que prestarle mucha atención, porque no solo reemplaza las capacidades humanas, sino que viene a cubrir aspectos de la vida afectiva que no son un problema, porque ya se avanzó adecuadamente en los vínculos filiales con los robots, como yo les mostraba, que pueden satisfacer distintas situaciones particulares de la vida cotidiana, como puede ser la producción y el consumo, pero también satisfacer deseos de varones y mujeres que en algunos de los casos no necesitan nada. Entonces, se puede vivir de esta realidad virtual y de gozar en el placer, en la soledad. Esto, en esta dimensión que yo les planteaba de persona como un bien completo, afecta notablemente, porque se avanza en ese camino de la conciencia humana eterna que está propuesto por el transhumanismo. Entonces, no sé si cabe, pero lo que explicó el jefe de este proyecto, que es Duncan, que está en Estados Unidos, pretenden que cada persona pueda tener un chip. Si tú te inscribes en esa página que yo les mostraba, te empieza a seguir por las páginas, por las redes, te pide algunos datos elementales, como por ejemplo, si te agrada el chocolate, si
cuál es el alimento que más te gusta, cuál es el que te hace mal, si tienes algún efecto especial con una alergia a un medicamento, hace un tipeo completo y luego te sigue durante un tiempo en las redes. Cuando te sigue en las redes, termina de conformar tu figura completa, que no va a ser solo tu corporalidad, sino tu sensación de bienestar y tus deseos, que van colocados en un chip y ese chip va al robot. ¿Sí? Entonces, bueno, en este sentido la robótica ya tiene desarrollados algunos aspectos que están vinculados no solamente con la producción, sino también con la economía, y en este caso ya se vincula a otros aspectos trascendentes de la vida humana, como es lo psicoafectivo, la vida de relación y la construcción del espacio social. Entonces, hay que evaluarlo con mucha prudencia, con mucha serenidad y recuperar este sentido ético para que esto no quede desordenado en el universo de los desafíos que tenemos en la humanidad. Doctor, buen día. Patricia. Buenos días. Totalmente agradecida porque esta perspectiva realmente es muy importante y nunca la vi con tanta fluidez, como que, quedé pensando en muchas cosas. El omeprazol, eso que toman el día después, que por lo general veo que las niñas, especialmente de 14, 16 años, lo toman como mentitas, ¿no? Lo llevan como, se pueden llevar un paquete de pastillas. ¿Qué daños trae eso a la salud de las nenas? Bueno, este es un aspecto importante. Está planteando el tema del aborto. Miren, el aborto existe. El aborto existe. Yo estoy trabajando en consejerías. El aborto existe y es probable que el aborto siga existiendo. No es lo mismo que el aborto exista en nuestra sociedad a que generemos una sociedad abortista. ¿De acuerdo? Quiero aclarar este concepto. El aborto va a seguir existiendo, pero no es lo mismo que existe el aborto en la sociedad a que tengamos una sociedad abortista. La sociedad abortista es una sociedad que ya genera una fuerte ruptura vincular. Entonces afecta esta dimensión de persona, la afecta notablemente. En este sentido, nosotros vemos el aspecto de la medicalización de la vida. Yo les planteaba que era uno de los grandes temas de la bioética actual. ¿Por qué? Porque en esta dimensión de la ciencia, lo que nosotros hemos buscado es tratar de vencer la vulnerabilidad de algunas condiciones de limitaciones del cuerpo, de enfermedades, para poder dar instancias superadoras y ofrecer calidad de vida. Nosotros nunca hemos pensado en esto de la propuesta transhumanista de vencer a la muerte. No. Nosotros sabemos que somos finitos. En este contenido de la medicalización de la vida aparecen muchos que están ordenados a estas propuestas, como es la administración de medicación, que no está dirigida a mejorar la calidad de vida, sino que en algunos casos la puede afectar. Ustedes saben muy bien, yo hace pocos días he estado en Europa y tuve la oportunidad de estar con uno de los directores de las empresas que producen la píldora del día después. La píldora del día después nace como un raticida, ¿sí? Es decir, para que ustedes tengan conciencia de esto, que puede ser, como él me lo dijo, cuando yo le dije que se administraba
frecuentemente y libremente en la farmacopea argentina, me dijo, ustedes van a ser eliminados del mundo en poco tiempo, porque es una píldora para tomarla una sola vez en la vida. ¿Sí? Para que ustedes vean el daño que puede provocar en la salud. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estas cosas hay que darlas a conocer. Lo que pasa es que a veces no se dan a conocer o quedan en el anonimato, como yo les planteaba recién. A veces se adopta porque es parte de la norma. Y entonces, bueno, hoy nosotros tenemos una ley, fíjense, una ley votada por la legislatura, y ustedes como efectores del derecho deben tener en cuenta esto. Si ustedes leen el prospecto médico de misoprostol, dice enfáticamente que misoprostol no puede ser administrado a niños, niñas, jóvenes y adolescentes por alto riesgo de vida. Lo dice el prospecto, o sea, búsquenlo ustedes. Misop 200, misoprostol 200, ¿de acuerdo? Entonces, la ley impulsada hace poco tiempo por los legisladores en el Congreso, no solamente que aprueba esta condición. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hacer respetar la ley. Pero si la ley dice nosotros no podemos administrar medicación para comprometer la vida de las personas, bueno, hay que hacerlo. Entonces, bueno, hay que trabajar sobre esto, pero hay que trabajar sobre la conciencia. Provoca serios daños en la salud y después en la fertilidad. Bueno, tenemos que trabajar sobre esto. ¿Qué es lo que yo planteo con esto? Nosotros tenemos que construir consejerías. Nosotros tenemos que generar un diálogo profundo. Nosotros no podemos asistir a una mujer en condiciones de vulnerabilidad que solicite interrupción del embarazo y abandonarla a la entrega de una tira de pastillas o a una práctica abortista. Nosotros tenemos un compromiso de poder ayudarla, a defenderla, a sostenerla en su dignidad como mujer, porque si está en una condición de vulnerabilidad que llegó a esta condición de considerar que el problema es su embarazo, cuando el embarazo no es un problema, es una condición saludable el embarazo, es porque está pasando otra cosa. Hay violencia, hay abuso, hay abandono, hay problemas económicos, de los más variados. Ese es el problema que tenemos que atender. Entonces, le estamos ofreciendo una herramienta que profundiza la situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la dejamos sola, de nuevo, la dejamos sola en su casa, la dejamos sola desangrándose y la dejamos sola para el futuro incierto de su biología y de su fertilidad, y además de eso, la dejamos sola en un profundo trastorno psicoafectivo, que es el síndrome posaborto. El síndrome posaborto se los voy a sintetizar en un síndrome que es el síndrome del soldado que vuelve de la guerra después de haberla perdido. Ese es el síndrome posaborto. No es una fantasía, es una realidad. El soldado que viene y llega a casa después de haber perdido la guerra. Ese es el síndrome posaborto. Se los digo así para que no lo olviden y para que perciban la dimensión del sufrimiento psicoafectivo. Entonces, no estamos tratando una condición biológica. La persona es una cosa, entonces ese embrión es una cosa, lo sacamos. No, estamos en una dimensión de persona. Entonces, esto lo tenemos que asistir así. No solamente el daño biológico, hay un daño psicoafectivo importante. Trabajemos para esto, trabajemos con las consejerías,
Esto es importante. Ustedes, como efectores del derecho, que no solamente tienen que conocer estas herramientas, debemos también unirnos, aunque tengamos distintas miradas sobre esta realidad y esta condición particular del aborto, pero unirnos en orden a este bien común que estamos buscando para redignificar la dignidad de la mujer, para no dejarla en el abandono. Perdón que me extendí un poquito más, Patricia. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, bueno, yo particularmente he leído el otro día con respecto a esto del tema que usted está hablando, que, o sea, si bien yo también creo que es un trauma el posaborto, Francia particularmente, que tenía legal el aborto, después de este año, ha salido en una noticia mundial, ellos tenían el anticonceptivo gratuito hasta la edad de, creo que 18 años, y ahora lo están evaluando hasta los 25, y con eso habían reducido notablemente este sistema de interrupción del embarazo. Bueno, lamentable para todas las mujeres, porque incluso las que lo hacen no es una situación fácil pasarlo. Como dice usted, también es una cuestión psicológica y además de todo lo que sufre, pero el misoprostol, cuando lo toman también, como dice usted, pueden morir desangradas en un baño y es muy duro. Así que yo creo que por lo menos Francia ha promulgado eso. Obviamente en Argentina también tenemos, pero nos falta lamentablemente mucha educación, ¿no? Sí, sí, correcto. Es decir, las sociedades que han hecho un camino madurativo en esto van reflexionando progresivamente y van dando marcha atrás. Entonces, bueno, esto es también parte de lo que yo les planteaba originalmente. Es decir, en algún momento el hombre y la humanidad se dio cuenta de que había cosas que estaban mal. Por ejemplo, la esclavitud hizo marcha atrás. Bueno, esto está pasando en Texas, Estados Unidos, uno de los principales estados abortistas, de los primeros, va dando marcha atrás en todas estas situaciones porque ve que pone en condiciones de vulnerabilidad mayor. Nos está pasando hoy que también quedan muchas mujeres expuestas en el medio de la soledad, a veces a la falta de respuesta al aborto químico, y entonces se avanza en el aborto instrumental. El aborto instrumental, digamos, se puede hacer después de la semana 14 frente al fracaso químico. Y lamentablemente, bueno, la ley hoy autoriza que eso se haga según las causales de violación o serio riesgo de muerte para la vida de la madre. Pero lamentablemente hoy se está realizando esta práctica de rutina frente al fracaso bioquímico, porque ustedes tienen que saber que el embarazo es una condición natural, normal, y en una mujer sana y saludable, el embarazo siempre va a defenderse mucho. En las primeras etapas de la gestación, el cuello del útero se cierra con mucha firmeza, se cierra como una piedra, así con mucha firmeza. ¿Por qué? Porque de esta manera impide que ingrese hasta una partícula, un germen, e impide también que el despeño, que se caiga la gestación. Entonces, a veces hay un fracaso de la bioquímica para vencer esto de la naturaleza, que es normal, es una condición normal. Entonces, a veces hay que instrumentar en la instrumentación, legal o ilegal. La instrumentación es un procedimiento quirúrgico que tiene sus riesgos. Entonces, existen. Bueno, ustedes saben muy bien que el año pasado hemos tenido 4 muertes de jóvenes por
administración de misoprostol por prácticas legales. Entonces, bueno, el riesgo real está de esto. Está el riesgo de la infección, el riesgo de la hemorragia, el riesgo de la perforación uterina, la diseminación intravascular diseminada. Bueno, son eventos que están presentes. Entonces, bueno, hay que ser cautelosos y cuidadosos con esto. Doctor, hay una pregunta de un alumno que no tiene micrófono, se la leo. Doctor, ¿cree que ciertos trastornos en la psicoafectividad, especialmente los relativos a la sexualidad que brevemente refirió usted, los cuales repercuten en el desarrollo integral de la persona, puedan tener origen embrionario o genético, o más bien dependen de experiencias negativas en la infancia, por ejemplo? No sé si se entendió, doctor. Sí, está clarísimo. Está clarísimo. Bueno, ya se demostró, la ciencia ha demostrado esto, de que no existe un gen, una anomalía genética. No existe una anomalía genética. Esto ya está establecido, ya fue demostrado científicamente. Entonces, bueno, esto se adujo, sobre todo en las comunidades homosexuales, en su primer momento se adujo como una instancia para poder legitimar derechos. Pero no, ya se reconoce que no. Entonces, yo les decía que, bueno, hay situaciones de la biología en que se puede dar lo que llamamos estos pseudohermafroditismos. Pero, en realidad, como yo les planteaba, nadie nace con la conciencia de sí mismo como hombre y mujer. Se va desarrollando con el tiempo y entonces puede desviarse como consecuencia de estas percepciones subjetivas del niño y de las relaciones que hay con experiencias adversas que están en la infancia. Entonces, por ejemplo, la ausencia del padre en el entorno de la vida del niño varón, sabemos que tiene mucha incidencia. Entonces, hay niños que se identifican como sintiéndose del sexo opuesto, pero esto no es lo que se llama un tercer sexo, que también se adujo hasta en el Congreso de la Nación, cuando íbamos al debate. Escuché, yo tuve la oportunidad de ir porque me invitaron para el debate, pero bueno, no. Siempre siguen siendo varones y mujeres con todo lo que corresponde. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos pensamientos confusos, ¿de acuerdo? Entonces, la creencia de una persona de que él o ella es algo que no se constituye con su biología, es lo que nosotros conocemos desde las ciencias de la psiquis como un pensamiento confuso. Entonces, cuando un niño sano cree que es una niña, existe un problema psicológico objetivo en la mente y no en el cuerpo, y debe ser tratado como tal. Esto es lo que se conoce como la disforia de género, que es un trastorno mental, y estas son teorías psicodinámicas que nunca han sido refutadas. Al contrario, se ha demostrado que trabajando adecuadamente este comportamiento o este problema confuso, hay una recuperación completa entre el 85 al 87% de casos, que se da en niños y también se puede dar en la adolescencia. Esto se ha dado también en jóvenes, en la adolescencia, que han tenido experiencias homosexuales, pero que luego en otra instancia las han podido superar adecuadamente. Entonces, la pubertad no es una enfermedad, es un camino madurativo también que hace
a lo biológico y hace también a lo psicoafectivo. Entonces, ustedes van a leer que en algunos países se propone que a los niños que vienen a plantear este problema confusional se les administre bloqueadores hormonales. O se ha dado esta situación particular, se da de madres, padres, ustedes lo saben muy bien, hay artistas muy famosos que tienen 3 hijos varones y han querido tener una niña y han impuesto este régimen y han convertido a un varón en una niña. Entonces se administran lo que se llaman los bloqueadores hormonales para provocar ausencia de la pubertad, inhibir el crecimiento e inhibir la fertilidad. Bueno, esto es caótico también para nosotros desde las ciencias médicas, es caótico, porque imagínense que vamos a atender a un paciente con cáncer de próstata con prótesis mamarias puestas. Es decir, no tenemos alternativas terapéuticas. Esto es un caos desde lo biológico hasta lo psicoafectivo, ¿me entienden? Entonces, bueno, yo les cuento una pequeña anécdota, no me quiero extender mucho porque ya falta poco, pero hace muchos años yo soy docente en la facultad, hacemos investigación también, y soy jefe de un servicio de un hospital público, el hospital público universitario. Y hace muchos años, cuando todavía teníamos de manera incipiente estas situaciones de género confusos, llegan a mi consultorio del hospital un requerimiento jurídico para una ecografía ginecológica de un paciente varón. Presten atención a lo que les estoy diciendo. Un requerimiento jurídico para que yo haga una ecografía ginecológica a un varón. Bueno, por supuesto, llegó un varón, estaba trasvestido, ¿de acuerdo? Merecía todo mi respeto y tuvo todo mi respeto en la asistencia de este varón, que bueno, venía con el pedido médico, con una receta médica y el requerimiento jurídico. Y yo tuve que informar lo que vi en la pelvis. Y yo en la pelvis vi la vejiga y vi la próstata. El informe vejiga, informe próstata, vesículas seminales como tiene el varón, donde acumula el semen, etc. Y a los 30 días me llega el requerimiento nuevamente de que yo debía informar una ecografía ginecológica y no una ecografía prostática. Entonces yo devolví el requerimiento informando lo que yo observaba, que el juez podía interpretar que podía llegar a ser una malformación, pero ¿qué es lo que quería? Quería que yo informara que no tenía útero y ovario. Eso es lo que quería que yo informara. Yo no podía informar eso. Yo informaba lo que yo veía, en las condiciones de un varón trasvestido. Pero bueno, esta instancia ya está totalmente superada. Estoy hablando de hace 20 años atrás, ¿de acuerdo? Pero para que ustedes vean cómo les mencionaba yo, a través de esta suerte de impregnación en el lenguaje y en los derechos, a veces se van tomando estos espacios que van generando las confusiones. Entonces yo decía, yo legítimamente puedo respetar el deseo que pueda tener su gesto sexual, pero no me lo tienen que imponer a mí, ¿de acuerdo? Eso me parece que es lo razonable, como lo podemos dialogar recién. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que deseen hacer.
Doctor, ha sido usted sumamente claro. Le agradezco el tiempo que nos ha donado. Una de las alumnas felicita a los profesores por compartir saberes con nosotros, dice, porque bueno, hoy sin quererlo ha coincidido que este día 17 de septiembre sea el día de un gran maestro argentino que fue José Manuel Estrada y que se ha establecido que sea el día del profesor. En el día de Estrada hemos tenido la oportunidad de escucharlo a usted, un gran maestro, y realmente nos ha sido muy útil. Esta clase queda grabada, los alumnos pueden verla y luego le damos también mucha difusión. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Gracias a los alumnos que nos han acompañado en el día de hoy. Bueno, el agradecido soy yo. Estoy atento a poder acompañarles en cualquier requerimiento o necesidad que tengan, siempre con este compromiso de sostener la defensa de la vida. Así que infinitas gracias por haberme podido participar en este espacio. Ha sido para mí un halago poder estar junto a ustedes y espero poderles haber llevado algún dato importante para la reflexión, para abrirnos al diálogo y para formar las conciencias y que ustedes puedan ejercer la práctica profesional de la mejor manera posible para que podamos construir juntos una sociedad más justa y más libre. Así que infinitas gracias y muy feliz día para el profesor Ricardo y todos los que están comprometidos en esta tarea de formación. Hasta pronto. Gracias, doctor. Hasta gracias, luego. Doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias.